Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a la segunda clase del módulo de accidentología y escena del crimen, ¿sí? Bueno, voy a proceder a mostrarles la presentación de la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a proseguir continuando lo de la clase anterior, ¿sí? Les comparto pantalla. Bueno, vamos a seguir hablando de la accidentología, ¿sí? Bueno, para realizar una investigación de un accidente de tránsito tenemos tres etapas, ¿sí? Tenemos la etapa de recolección de datos, la etapa de reconstrucción y la etapa de análisis. La etapa de recolección de datos implica todo lo que es inspección ocular y recolección de evidencia, ¿sí? Para luego poder realizar una reconstrucción, es decir, poder establecer cómo sucedió el hecho, ¿sí? Y posterior a este, realizar un análisis de por qué sucedió, ¿sí? Bien, en principio la recolección de datos, como bien dije recién, se realiza una recolección se realiza primero una inspección ocular y luego se recolecta todos los indicios encontrados en el lugar, ¿sí? Bien, se realiza una inspección ocular, se observa los daños de los vehículos, se observa el lugar, se observa, bueno, se establece la dirección, sí, se establece el sitio, se observa la iluminación, las señales de tránsito, eh, las huellas que se hayan dejado, ¿sí? Se realiza toda una observación de todo el lugar, Se preserva el mismo, ¿sí? El lugar, se preservan a las personas, ¿sí? Para que no ingrese ni salga nadie y nadie contamine la escena y nadie se lleve nada de la escena ni modifique nada. Y se preserva también a las personas del lugar, ¿sí? Las personas que se encuentran involucradas y a las que están trabajando en el mismo, ¿sí? Se toman vistas fotográficas, se deja todo registrado por vistas fotográficas. Las fotografías siempre, como les vengo comentando, desde lo general a lo particular y al detalle, ¿sí? Saco fotografías panorámicas, ubico el lugar, sí, geográficamente. Luego me voy acercando y voy sacando otras fotografías hasta llegar al lugar, ¿sí? Saco fotografías de todo el sitio específico, ¿sí? De los daños de los vehículos, de las huellas encontradas, ya sea de neumático, de rastros metálicos, etcétera, ¿sí? Y todo lo que sea relacionado al hecho. Se realiza también una determinación de la zona de impacto, ¿sí? O sea, de dónde ocurrió la colisión de ambos vehículos. ¿Sí? Esta zona está dada por un quiebre de huella o por los restos que, que, que surjan del mismo, ya sean restos de cristales, restos metálicos, etcétera, ¿sí? Se realiza una identificación de los tipos de huellas y rastros sobre las calzadas, si son de neumáticos, si son de metálicos, si son de derrape, o si son objetos personales, ¿sí? También se identifica la posición final de los vehículos involucrados, ¿sí? Se identifica y luego se transmite al plano o al croquis que se realiza en el lugar, ¿sí? En el mismo debe estar registrado todos los datos necesarios para luego poder realizar la reconstrucción, ¿sí? Observo la señalización lumínica, ya sea vertical o horizontal, que exista, ¿sí? La lumínica puede ser tanto la iluminación artificial como también los semáforos, ¿sí? Vertical son todos los carteles de señalización que se encuentran de manera vertical en la vereda, así que los mismos indican, por ejemplo, contramano o lomo de burro, etc. Señalización horizontal se encuentra sobre la calzada, estos algunos indican la dirección, el carril, ¿sí? Cruce peligroso, etc. También debo registrar el sentido de circulación de las vías o de las calles, ¿sí? Hago un relevamiento planimétrico de todo, dejo todo registrado en un croquis, como también en fotografías.
hago una observación de las deformidades que tienen los vehículos, ¿sí? Hago un análisis, observo para luego poder realizar un análisis de los mismos. ¿Sí? Hago una verificación de los elementos de seguridad, observo y verifico que estos estén correctamente, sean tanto los elementos de seguridad activa como los elementos de seguridad pasiva que vimos en la clase anterior. Bien. Luego observo la trayectoria pre y post colisión, ¿sí? Y por último escucho a los testigos presenciales, ¿sí? Esto es importante, pero lo tengo que dejar en un segundo plano, o sea, se tienen en cuenta hasta cierto punto. Siempre, primordialmente, tenemos que dejar en primer plano lo que puedo demostrar a través de las pruebas, ¿sí? Bien, la recolección se debe realizar en un orden de prioridades, ¿sí? Debo comenzar por los rastros que no perduran en el tiempo y luego seguir con los que sí perduran en el tiempo, porque si por ejemplo yo voy con los elementos o rastros que perduran en el tiempo, puede ser que en ese momento que estoy observando estos, pierdo los que no perduran en el mismo, ¿sí? Entonces es importante realizar este orden de prioridades. Por ejemplo, chequear el funcionamiento de semáforos, cristales, huellas de neumático, son elementos que se pueden perder con el tiempo, ¿sí? Y el sentido de las calles y las medidas a tomar no van a cambiar, al igual que los daños en los vehículos, ¿sí? Estos perduran en el tiempo. Bien. Siguiendo con la recolección de datos, ¿sí? Se debe preservar el lugar y las personas, como les comenté, se debe preservar la prueba pericial, ¿sí? Para poder luego realizar una reconstrucción y un análisis, y hay que tener en cuenta, para la preservación del lugar, el tiempo de reacción de un conductor, ¿sí? Yo tengo que preservar el lugar, pero recordemos que los accidentes ocurren en las vías o en las rutas, y sigue habiendo circulación de vehículos, entonces debo señalizar bien con determinada distancia para que el conductor que viene y no está en conocimiento del accidente, al percibirlo, tenga un tiempo y una distancia en la que pueda llegar a frenar y no se produzca otro accidente, ¿sí? Entonces, para poder calcular esto más o menos, yo entiendo que desde el punto que el conductor percibe que hay un siniestro, que hubo un siniestro, pasa un segundo hasta el momento que reacciona, ¿sí? Entonces tengo una distancia de reacción, pero luego cuando el conductor reacciona y decide frenar, tengo otra distancia de frenado, ¿sí? Que es el frenado enérgico, ¿sí? Hasta llegar a la velocidad 0. Acá se puede observar, el vehículo percibe un obstáculo, ¿sí? Tiene una distancia de reacción que por lo general es entre 0,5 y 1 segundo aproximadamente. Ahí decide frenar, o sea, frena y tiene una distancia de frenado. Vista que el vehículo se detiene totalmente. La distancia de reacción más la distancia de frenado componen lo que se denomina distancia de detención, ¿sí? Bien, acá podemos observar la preservación del lugar y las personas, ¿sí? Se preserva con esta cinta, ¿sí? Luego se debe señalizar con conos, ¿sí? Por ejemplo, en una ruta, o que personal corte el tránsito. Bien, con respecto a las fotografías, como les comenté, las fotografías deben ser de lo general a lo particular y en detalle. Por ejemplo, el siniestro, supónganse que está acá, entonces yo voy a ir sacando fotos panorámicas importantes para poder ver si hay señalización, si hay carteles de señalización, si hay iluminación artificial buena, o si hay demás señales que indican sobre la calzada o cómo está la calzada, ¿sí? Entonces es importante ir acercándome al lugar donde se produjo la colisión, ir acercándome y realizando fotografías hasta llegar al detalle, ¿sí?
Ven acá tengo fotografías más de cerca, acá se encuentra el señalizado con conos, ¿sí? Bien, determinación de la zona de impacto. La zona de impacto es donde se produce el contacto entre ambos vehículos, ¿sí? En esta imagen se puede observar que la zona de impacto es esta, ¿sí? En la misma se observan quiebres de huellas o restos metálicos, de cristales, etc. Y lo que se puede observar en esta imagen, que está marcado con el aerosol el asfalto, y en esta la flecha indica la dirección que se encontraba el vehículo, y esto es la marca la posición del vehículo, para luego cuando se saquen los vehículos quedan situados y marcados donde se encontraban los mismos, ¿sí? En la posición final. Bien, luego pasamos a lo que es la identificación de tipos de huellas y rastros sobre la calzada, ¿sí? Puede haber huellas de neumáticos, como pueden ser huellas de frenado o quiebre de huella. El quiebre de huella puede indicar una zona de impacto, ¿sí? Sobre la calzada, como les comenté. También se pueden encontrar huellas de arrastres metálicos. Las huellas de neumáticos sirven identificar las huellas marcadas por los vehículos sobre la superficie de una vía. Es un punto muy importante durante la recolección de datos en el lugar de los hechos donde se ha presentado un accidente de tránsito, siendo que esas huellas brindan información útil para el análisis del accidente, determinando puntos de impacto, trayectorias pre- y post-impacto, velocidades, etc. ¿sí? Entonces las huellas de neumáticos son muy importantes para lo que es la reconstrucción de la mecánica del hecho, para establecer el punto de impacto, para establecer la trayectoria antes y posterior al impacto. Y también se pueden utilizar para determinar la velocidad en que venía el vehículo que dejó esa huella, ¿sí? La estructura del neumático sí está dada por un dibujo que tiene los tacos, que son el dibujo positivo, y los surcos o canales, que son el dibujo que se encuentra negativo. Se reparten ordenadamente sobre la banda de rodadura, ¿sí? La banda de rodadura es esta, y este sería un taco, este sería un surco, otro taco, otro surco, otro taco. Bien, la estructura del neumático seguimos, ¿sí? Luego tenemos lo que se denominan los hombros, que son estos. ¿Sí? A esta parte se denominan los hombros. Este es un surco, un taco, surco, un taco. Bien, se halla en cada lado de la banda de rodadura y de forma redondeada, ¿sí? Bien. Luego tienen también una pared lateral, que es el flanco del neumático. Tienen un talón que contiene uno o varios núcleos de alambre en su interior, procurando un buen asentamiento de la cubierta en la llanta. Entonces tenemos los flancos, que es la pared lateral, los talones que tienen el contacto con la llanta, ¿sí? Tenemos la banda de rodamiento y acá en el interior la carcasa. Bien. Ahora vamos a ver un poco lo que se refiere a la presión del inflado, ¿sí? Sabemos que los neumáticos tienen cierta presión cada neumático, ¿sí? Cada vehículo, es una presión determinada. Si por ejemplo observamos un neumático que se encuentra así, ¿sí? Que tiene acá un huequito sobre la banda de rodadura, ¿sí? Este indica que le falta presión al neumático, ¿sí? Si luego vemos un neumático que está así redondeado, ¿sí? Hasta los hombros tiene redondeados, entonces quiere decir que tiene un exceso de presión, ¿sí? La presión ideal o la presión adecuada sería que la banda de rodadura esté completamente apoyada sobre la calzada o sobre el suelo y los hombros estén así, ¿no? No que estén redondeados. Esta sería una presión adecuada que tiene que tener el neumático del vehículo. Bien. Ahora pasamos a lo que son las huellas, ¿sí? Tenemos las huellas de untadura, que es, por ejemplo, cuando el vehículo o el neumático en realidad pasa, por ejemplo, sobre agua o sobre barro, luego al salir de ahí deja las marcas sobre la calzada, ¿sí? Transfiere
a través de la sustancia deja la marca, ¿sí?, de su huella sobre la calzada. Tiene tipo de superficie, un hormigón armado, características, tiene sobre relieve, en positivo, tacos y surcos, ¿sí? Su sustancia impregnante es el agua, y acá se pueden ver los tacos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 tacos, y las acanaladuras o surcos, 1, 2, 3, ¿sí? Que se pueden observar, y acá tenemos de manera más con acercamiento, ¿no? Con zoom. Luego tenemos lo que son las huellas de frenado y las huellas de aceleración. Las huellas de frenado, ¿sí?, dejan marcas desde tenues hasta más, más fuertes, ¿sí? O sea, tiene una marca que va desde atenuante hasta más fuerte su impregnación, ya que se produce por el caucho del neumático, se calienta y se transfiere a la calzada, ¿sí? Entonces, cuanto más caliente, más restos de huella deja, ¿sí? Entonces, va desde lo más tenue hasta lo más fuerte, ¿sí? En lo que es una huella de frenado. Una huella de aceleración es al revés, ¿sí? La huella de aceleración va desde lo más, deja marcas más fuertes, ¿sí?, hasta que se va atenuando la misma y luego desaparece, ¿sí? Entonces, cuando está acelerando, ¿sí?, en el lugar deja marcas más fuertes, ¿sí? Y luego a medida que sale y avanza, se va atenuando y va dejando menos huellas, ¿sí?, menos marcas sobre la calzada. En este caso, lo que se puede apreciar en esta imagen es una huella de frenado, ¿sí?, que el mismo vehículo se ve que no llegó a frenar antes de la senda peatonal y terminó frenando acá. Bien. Acá podemos ver también, y acá se pueden observar los surcos y los tacos, ¿sí? O canales y tacos. Te podemos observar 1, 2, 3, 4 tacos y 1, 2, 3 canales o surcos. Bien. Luego también tenemos lo que se denominan las huellas de derrape, ¿sí? Son marcas que deja un neumático que rueda y que a su vez se desliza de costado. Es decir, el neumático rueda, pero no rueda así derecho, sino que de costado, ¿sí? No sé si se puede observar. Voy a poner acá. Es decir, el vehículo va así, derecho, ¿sí? No deja huella de derrape, pero si el neumático va de costado, deja huella de derrape, ¿sí? Bien, su característica principal es un estriado transversal o diagonal sobre el pavimento producidos por las acanaladuras del hombro del neumático, destinadas a evacuar el agua del neumático. Es decir, al suceder esto, deja en la calzada una marca de un estriado transversal o diagonal, dependiendo de cómo sea el derrape, ¿sí? Que se producen por las acanaladuras del hombro del neumático. Si nosotros tenemos el sentido de avance de acá hacia acá, ¿sí?, en una frenada una frenada en curva así de derrape, las marcas van a ser en diagonal, ¿sí?, hacia allá. Ahora, si en el derrape tengo una aceleración en curva, las marcas van a ser hacia allá. Pero si yo tengo una rodadura libre en una curva, ¿sí?, o sea, estoy derrapando con una rodadura libre, las marcas van a ser transversales, ¿sí? Acá se puede observar que estas marcas son transversales. También tenemos huellas de arrastre metálico, ¿sí? Cuando se arrastra, por ejemplo, puede suceder cuando
produce una colisión con una moto, esta se engancha y el vehículo la sigue arrastrando, ¿sí? O por la misma inercia la moto acostada sigue avanzando y produce huellas de arrastre metálico, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos esta huella de arrastre metálico. También tenemos huellas de improntas sobre la calzada, ¿sí? Que pueden dejar estas marcas sobre la calzada, ¿sí? De improntas. O también tenemos que pueden encontrarse objetos personales, pueden ser zapatos, carteras, mochilas, ¿sí? Elementos que queden de un peatón o, por ejemplo, que salgan despedidos de un vehículo y se encuentren, bueno, sobre el lugar, sobre la calzada. Bueno, otra cosa que habíamos visto que era importante era establecer la posición final de los vehículos. Como habíamos visto en esta imagen, esta es la posición final de los vehículos que realizaron marcas, ¿sí? Para dejar registrados sobre la calzada dónde se encontraban los vehículos si es que estos se sacan en algún momento. Acá se encuentran registrados en este plano, ¿sí? La posición final del vehículo rojo y del vehículo azul. Observar la señalización lumínica vertical, horizontal existente, ¿sí? Acá se puede ver. Señalización lumínica, puede ser el semáforo como les comenté, o estos carteles que van de manera vertical sobre la vereda, ¿sí? De stop, de contramano, prohibido estacionar, rotonda, ¿sí? Etcétera. Y también pueden estar de manera horizontal sobre la calzada, como son sendas peatonales, flechas para ver el sentido de circulación, ¿sí? División de carriles, etcétera. Observar el sentido de circulación de las vías y calles. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar que esta calle o esta vía tiene doble sentido de circulación, se encuentra direccionado con las flechas de manera horizontal sobre la calzada. Acá esto indica que no se pueden sobrepasar. Y la otra intersección, ¿sí? También se puede visualizar que es un doble sentido de circulación, ya que este vehículo va hacia allá y este hacia allá. Es importante también dejar registrado el nombre de la calle, ¿sí? Bueno, y el sentido de circulación de las mismas. Relevamiento planimétrico, como habíamos visto en la clase pasada, es importante dejar plasmar en el plano todo exactamente igual, las medidas, la ubicación, posición final de los vehículos, igualmente situados las huellas de neumático, de restos metálicos, etcétera, medirlas, ¿sí? Poner referencias, ubicar geográficamente las calles, ¿sí? Marcar el norte, el sur, el este y el oeste, ¿sí? O sea, poner los puntos cardinales. Hay que dejar todo registrado en el plano o en el croquis que se realice. Es importante para luego poder realizar una reconstrucción, ¿sí? de la mecánica del hecho, ¿sí? Por eso es muy importante que se realice la recolección de datos y revisarla bien. Por ejemplo, en este plano es la estación de Liniers sobre Rivadavia, el punto de impacto se dio acá, ¿sí? Y los vehículos siguieron circulando unos metros más hasta llegar a su posición final. Bien. Identificación de los daños, ¿sí? Según la característica del daño que posee el vehículo, pudo haber sido contra un cuerpo duro, contra un cuerpo blando, contra un cuerpo duro estático o contra cuerpos semiduros, ¿sí? Por ejemplo, un cuerpo duro se da cuando la dureza es igual o similar al vehículo investigado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en esta imagen se puede observar que es un auto y otro auto, ¿sí? Ambos son cuerpos duros. Contra un cuerpo blando, por ejemplo, se da cuando es de menor dureza que el vehículo investigado, por ejemplo, un peatón, que se puede observar en esta imagen, ¿sí?
Contra un cuerpo duro estático, si por ejemplo este árbol te deja, cuando se observa el daño, deja o copia la forma de este objeto, ¿no? Como es en este caso que el vehículo copia la forma del árbol, ¿sí? O contra objetos, cuerpos semiduros, que se da por ejemplo cuando un neumático o una moto colisiona sobre la puerta de un vehículo, o en este caso que colisiona contra el capot del vehículo, ¿sí? El neumático es un cuerpo semiduro. Bien. Bueno, realizar la recolección de datos, ¿sí? Del croquis, de la fotografía, de la observación de las huellas, los rastros, establecido el punto de impacto. Registrado todo esto y recolectada toda esa información, se procede a lo que es la reconstrucción del hecho, ¿sí? Se establece cómo ocurrió el hecho a través de los datos disponibles, ¿sí? Y mediante la aplicación de leyes y principios de la física. Se puede establecer la mecánica del hecho en el caso que el perito haya podido estar en el lugar del accidente, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que a veces esto no se puede dar porque el perito no se encontró en el lugar. Pero bueno, para la reconstrucción también tenemos que identificar los tipos de deformaciones que pueden ocurrir, ¿sí? Tenemos la deformación plástica y la deformación elástica. Se da la deformación plástica cuando el elemento se deforma y queda en esa posición, es decir, no vuelve a su posición original. Por ejemplo, se da cuando es contra un cuerpo duro, contra un cuerpo blando, contra cuerpos duros estáticos o contra cuerpos semiduros. En cambio, la deformación elástica sucede, por ejemplo, cuando contacto con un elemento duro se deforma, ¿sí? Y luego vuelve a su lugar, por ejemplo, un paragolpe, ¿sí? Entonces es una deformación elástica porque se produce una deformación, pero no queda en esa posición, sino que vuelve a su lugar de origen. Bien. Luego también en la reconstrucción podemos establecer los tipos de colisiones. Tenemos colisiones frontales, colisiones laterales, colisiones traseras, que son por alcance, colisiones angulares y colisiones por vuelco. Tenemos una colisión frontal, ¿sí? Cuando se dan de frente, colisión lateral cuando uno está de costado y el otro de frente, y colisiona en uno de los laterales. O la colisión trasera, que uno con su frente colisiona en la parte trasera del otro vehículo, que se da por alcance. Bueno, tenemos lo que son la dirección de la colisión, ¿sí? Una dirección longitudinal que se da por frontal o trasera, o angular, que puede ser la ortogonal, que se da cuando el vehículo va hacia allá o hacia allá, y colisionan otro vehículo de frente en alguna parte lateral de este, sea lateral izquierdo o lateral derecho. Luego tenemos angulares, que son frontales, y cuando un vehículo va en diagonal y colisiona uno de sus ángulos del vehículo. Trasera, lo mismo, pero en vez de estar ambos de frente, uno colisiona con su frente la parte trasera del otro, ¿sí? Y lo mismo con lateral, va de manera angular, diagonal, pero en la parte lateral. Por ejemplo, en esta parte sería lateral trasero derecho, ¿sí? Bien. Luego de haber visto los tipos de colisiones, tenemos también las fases del atropello, ¿sí? Que se pueden observar en esta etapa. Tenemos una fase de atropello que es la de transporte y proyección, que puede ser de contacto, cuando se produzca el transporte, cuando el vehículo transporta al peatón montado sobre el mismo. Es decir, el vehículo atropella a un peatón y este peatón se le monta, por ejemplo, por el mismo atropello sobre el capot y lo transportas ahí arriba, ¿sí? Por un tramo. Luego se puede dar la de proyección, que se da generalmente a velocidades bajas, es decir, cuando el vehículo colisiona o atropella, mejor dicho, al peatón y lo
por el contacto y la energía del vehículo, que aunque viene a bajas velocidades, lo proyecta hacia adelante, ¿sí? Lo proyecta hacia adelante, hacia un costado o lo que sea. Luego tenemos la proyección por delante, que por lo general sucede en camiones y se da cuando al producirse el atropello, el camión proyecta al peatón y este queda ahí. Es decir, el camión proyecta al peatón, que el peatón cae en un lugar y el camión llega a frena. Pero en el caso que el camión no logre frenar, ¿sí? Proyecta al peatón y este lo puede llegar a terminar pasando por arriba, ¿sí? Si es que no llega a frenar antes. Luego tenemos lo que es la fase de volteo sobrelateral, ¿sí? Se da cuando el peatón contacta al vehículo y este, por la velocidad que viene, lo hace rotar o sea, rota sobre el vehículo y luego sale expulsado, ¿sí? Hacia afuera. Luego tenemos lo que es el volteo sobre el techo, y este se da cuando el peatón toma contacto con el vehículo, ¿sí? O sea, el vehículo atropella al peatón, este toca el parabrisas, rota y cae atrás, es decir, este es el peatón, rota y cae atrás del vehículo, pero se puede dar en vehículos que tienen en el techo la ventanilla que se abre. Se puede dar que el peatón rote y en vez de caer atrás del vehículo, caiga dentro del vehículo. ¿Sí? Se puede dar porque ocurrió. Bien. Luego, bueno, realizada toda esta reconstrucción, se llega a una conclusión de la reconstrucción, ¿no? Se puede establecer la mecánica secuencial, establecer los daños y huellas. A partir de los daños y las huellas, perdón, las velocidades se pueden determinar dependiendo de los daños. A veces se puede sacar la velocidad, dependiendo de los daños de los vehículos, pero si no, también por los rastros de huellas de derrape o de fracción que se observan sobre la calzada. ¿Sí? Se realiza un cálculo de velocidad que se aplica dependiendo de las huellas que se encuentre, ¿sí? y del coeficiente de rozamiento, y se puede realizar lo que es calcular la velocidad que venía el vehículo. También otra cosa que se puede determinar es el vehículo embistente y el embestido, ¿sí? Entre otras cosas. Bueno, luego de la etapa de reconstrucción, que se investiga de cómo sucedió el hecho, se procede a la etapa de análisis, ¿sí? En este se trata de establecer por qué o averiguar por qué ocurrió el siniestro o el accidente. Bien, se analiza, como dice acá, el por qué sucedió el siniestro, ¿sí? Se determinan las causas del accidente, y las causas pueden ser relativas al individuo, la conducción, el vehículo, el clima o el camino, ¿sí? Son factores que pueden causar el accidente. Bien, se define como causa aquella que concurre para producir un determinado resultado y es consecuencia de una combinación de factores simultáneos y secuenciales, donde la ausencia de uno puede influir en que el resultado no se produzca. Es decir, la causa se da por una combinación de factores que los mismos pueden darse simultáneamente o secuencialmente, ¿sí? Esto ocasionando la causa del accidente, ¿sí? Sí, puede darse que la ausencia de un factor influya en el resultado, puede ser que no se produzca el accidente o que se produzca de otra manera, ¿sí? Diferencia entre causa y factor. Bien, una causa produce el resultado, siendo esta una combinación de factores. Es decir, que una causa está dada por una combinación de factores. Cada factor es un elemento necesario para producir el resultado, pero no es suficiente por sí solo. Es decir, debe haber varios factores, no es que un factor puede llegar a ocasionar el accidente, sino se tiene que dar varios factores que produzcan la causa del accidente.
Bien, al analizar la causa de un accidente es importante determinar la combinación de factores y también el grado de influencia de cada uno. Entonces, cuando yo analizo el porqué para establecer la causa, debo determinar cuáles fueron esos factores y también debo determinar qué factor influyó más en el accidente, ¿sí? ¿Cuál es el que más influye? Bien, por ejemplo, un conductor pierde el dominio de su vehículo al circular en horas nocturnas por una curva cerrada de una ruta, derrapando y volcando luego de transponer el sector banquina exterior. Es decir, viene un vehículo circulando por la noche, ¿sí? Y en una curva cerrada derrapa y luego vuelca al pasar por el sector de la banquina exterior. Dicha curva se encuentra debidamente señalizada y con indicación de velocidad máxima, es decir, la misma está señalizada y tiene un cartel que indica la velocidad máxima que debe pasar por esa curva, ¿sí? Supondremos que los resultados de la investigación accidentológica permitió definir algunos de los siguientes factores contribuyentes. Es decir, luego obtenidos los resultados de la investigación, pudieron definir cuáles fueron los factores que contribuyeron a la causa del siniestro o el accidente. Y podrían haber sido algunos de estos. Por ejemplo, la velocidad del rodado superó a la velocidad crítica correspondiente a su trayectoria, es decir, el conductor iba excedido de velocidad, no estaba respetando la señalización de velocidad máxima, ¿sí? Otro factor pudo haber sido la humedad de la calzada, que produjo una disminución en el coeficiente de adherencia, ¿sí? Pudo haber sido una escasa visibilidad en el lugar que le impidió al conductor observar la señalización que alertaba sobre el ingreso a la curva en cuestión. Pudo haber sido que no haya visto la indicación. O pudo haber sido por impericia o falta de habilidad del conductor, es decir, por ejemplo, el conductor no estaba capacitado muy bien para manejar el vehículo o para manejar sobre ruta, ¿sí? Entonces, esto pudo haber sido un factor que provocó el accidente. Bien, los orígenes de distintos factores pueden ser agrupados en tres categorías que forman el denominado triángulo accidentológico, ¿sí? Este triángulo accidentológico está formado por los factores mecánicos, los factores ambientales y el factor humano, ¿sí? Bien, el factor humano, ¿sí? En esta categoría se incluyen tanto al conductor como al acompañante, pasajero y o peatón, ¿sí? Y en este factor se considera el estado físico, psíquico y conocimientos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el factor humano está relacionado a la persona que conduce, al peatón que está cruzando la calle, o etcétera, que se encuentra en la vía pública, algún acompañante que esté con el conductor o algún pasajero, ¿sí? Cualquier acto que éste realice puede ser un factor influyente para causar un accidente. Luego tenemos el factor mecánico, que comprende al vehículo y su incidencia directa en el accidente, que se puede manifestar por su mala conservación o por no contar con los elementos que podrían haber disminuido o prevenido por las lesiones, ¿sí? Esos elementos son los elementos de seguridad activa y los elementos de seguridad pasiva, ¿sí? Puede haber un mal funcionamiento del vehículo, sí, ya sea por una mala conservación, es decir, el dueño del vehículo no lo revisó, no le realizó los servicios de mantenimiento, ¿sí? O puede haber venido una falla de fábrica también, o puede ser que los elementos de seguridad activa o pasiva no hayan funcionado correctamente, ¿sí? Otro factor es el factor ambiental, que incluye tanto las condiciones meteorológicas como la lluvia, la niebla, el neblina, o sea, todo lo respectivo al clima, como también lo que respecta a las vías, ¿sí? Las calles, ¿sí? La calzada, ¿sí? Condición de la calzada, señalización, lo que respecta relacionado a esto, ¿sí? El factor humano tiene gran influencia en lo que respecta a los accidentes, como veíamos acá, ¿dónde era?
acá. Por ejemplo, que dice, al analizar la causa de un accidente es importante determinar la combinación de factores, ¿sí? Ya sea un factor humano, un factor ambiental, un factor mecánico. Hay que ver si se combinó alguno de estos y también en qué grado influyó cada uno. Por lo general, el más influyente es el factor humano, ¿sí? Y luego siguen los demás. Bueno, ¿qué es una pericia accidentológica? Una pericia accidentológica, ¿sí? Ahora vamos a proceder lo que sería el dictamen, el informe pericial una vez investigado el hecho, se plasma en lo que es en un dictamen, ¿sí? Se realiza un informe del mismo. Bien, una pericia accidentológica es un dictamen que se basa en el comportamiento de los protagonistas del accidente en su entorno temporoespacial, ¿sí? El que es evaluado en base a elementos objetivos que se sustentan en la verificación por medio de las leyes de la física, interpretando los hechos con criterios absolutamente técnicos. Es decir, se observa, ¿sí? O sea, se basa en el comportamiento, ¿sí? De los protagonistas del accidente, en instante de investido, ¿sí? En el momento del que ocurrió el hecho, ¿sí? Y el que es evaluado a base de los elementos objetivos que se sustentan en la verificación, ¿sí? Por medio de las leyes, o sea, a través de las leyes de la física se realiza una evaluación, una interpretación de los datos que se obtuvieron del lugar, ¿sí? Se interpretan los mismos con criterios técnicos científicos y luego se realiza el dictamen o el informe. Bien, características de la pericia. La misma debe ser la misma debe ser objetiva, ¿sí? Y solo con afirmaciones demostrables. Es decir, lo que yo estoy diciendo lo tengo que demostrar con las pruebas que yo hallé en el lugar. Por eso es importante dejar un registro de las mismas y preservar la prueba pericial. De ahí salen los dictámenes científicos que son irrevocables con el verdadero rigor pericial, ¿sí? Y los dichos de testigos son relativos, es lo que yo le decía. Hay que tomar declaraciones de testigos, pero estas deben estar en segundo plano, ya que lo importante son las afirmaciones que yo puedo demostrar con la prueba pericial, ¿sí? Bien, luego tenemos los tipos de informe. Tenemos el informe técnico, se puede realizar el informe técnico en sede policial, o tenemos la pericia accidentológica en sede judicial, ¿sí? En lo que respecta al informe técnico, este se puede realizar se realiza en el lugar del accidente y lo realizan los peritos de la brigada, ¿sí? Y comprende lo que es la inspección ocular y el informe de daños. Luego, el informe técnico en sede policial se da cuando los vehículos son secuestrados y se encuentran en la comisaría, si los mismos se llevan a la comisaría, y se realiza solamente, el perito realiza un informe de daños del vehículo, porque es lo único que puede llegar a observar y de lo que se puede basar para realizar el informe, ¿sí? O sea, de lo que no ve o lo que no tiene conocimiento no puede realizar un informe el perito. Y luego tenemos lo que es la pericia accidentológica en sede judicial. En este tipo de informe no se puede reconstruir el hecho, solo se puede identificar los daños. Por ejemplo, tal vehículo tiene tal daño, ¿sí? Ya que lo que se basa es en el conocimiento que puede tomar a través del expediente. Entonces, como repito, el perito no puede informar algo que no tomó conocimiento o que no está demostrado en algún registro fotográfico o en algún registro planimétrico o en las pruebas encontradas en el lugar, ¿sí? Bien, y lo que respecta al informe pericial, el dictamen pericial, está dado por diferentes partes, ¿sí? Tenemos el encabezado, tenemos el objeto del peritaje, tenemos elementos ofrecidos para estudio, tenemos diligencias practicadas, inspección ocular, mecánica del hecho y las conclusiones. En el
el encabezado va todo lo relacionado a la causa, se presenta el perito, ¿sí? Con su nombre, con número de legajo, ¿sí? Su dirección, sus datos personales, o sea, su edad, su estado civil, se pone el nombre de la causa, ¿sí? El juez que interviene, la jurisdicción que interviene, se deja todo registrado ahí, y se pone la fecha y hora, y el lugar en que se encuentra, ¿sí? Luego el objeto de peritaje, también denominado punto de pericia, ¿sí? Este ítem es donde el juez indica lo que quiere saber respecto al hecho, ¿sí? O lo que quiere que el perito le responda o sacarse las dudas respecto al hecho. Bien, puede solicitar la mecánica del hecho, puede solicitar el instante de embestido, puede solicitar que se informen los daños, ¿sí? Que tuvieron los vehículos. Bien, los elementos ofrecidos para estudio son los elementos que yo tengo para analizar. Por ejemplo, puede ser un Chevrolet tal dominio, una moto tal dominio, ¿sí? El lugar, por ejemplo, intersección de tal calle con tal calle, ¿sí? Esos son los elementos de estudio. Diligencias practicadas es la diligencia que yo realicé para poder establecer la mecánica del hecho, ¿sí? Por ejemplo, tal vehículo tiene daño en tal lugar, puede tener una deformación plástica, una deformación elástica, etc. Luego, la inspección ocular es de relato todo lo relacionado al lugar del hecho, ¿sí? A tal altura se encontró tal huella de fracción metálica, la posición final del vehículo era tal, la calzada era tal, medía tanto, tenía tantos carriles, tenía un único sentido de circulación, había iluminación artificial, tenía señales lumínicas de semáforo, por ejemplo, intermitentes, tenía, no sé, el punto de impacto fue en tal lado, así. Más o menos lo que les voy diciendo es lo que va en cada ítem, ¿sí? Mejor, obviamente, bien redactado. Bien, pero quiero dar una idea de lo que se refiere cada ítem, ¿sí? Luego tenemos la mecánica del hecho, que ahí relatamos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a los datos recolectados, relatamos cómo fue la mecánica del hecho, ¿sí? Cómo ocurrió el hecho. Tal vehículo venía circulando por la misma vía del vehículo 1, por ejemplo, este quiso sobrepasarlo y terminó colisionando en tal parte del vehículo 1. ¿Sí? El vehículo 2 terminó colisionando en tal, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí redacto cómo ocurrió el hecho. Y luego en las conclusiones, ¿sí? Respondo a las preguntas solicitadas del juez en el objeto del peritaje, o en el objeto de pericia, ¿sí? O punto de pericia. Por ejemplo, el juez solicitó mecánica del hecho, los daños, entonces ahí respondo la mecánica del hecho, los daños de tal vehículo identificado como el número 1 son los daños de tal vehículo identificado como número 2 son El vehículo invistente es el denominado tal y tal, el vehículo investido es el identificado como tal y tal. ¿Sí? Más o menos es una idea así de qué va en cada ítem de una pericia o dictamen pericial, ¿sí? Bueno, con esto cerramos lo que es la clase número 2 de accidentología y escena del crimen, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, en principio muchas gracias por escucharme y por prestarme atención, y cualquier cosa me pueden estar consultando en lo que es la plataforma virtual, ¿sí? Si tienen alguna duda me consultan por ahí. Bueno, les agradezco mucho nuevamente y nos vemos la próxima clase. Que terminen bien la semana. Chau, chau.